Continuamos con Acción Cooperativa TV y más, reiterándole nuestro saludo a todos los amables televidentes y invitándoles a que se cuiden, que mantengan el distanciamiento físico, el lavado de las manos, también el uso de las mascarillas, porque esta enfermedad continúa siendo una amenaza para todo el que esté vivo en la faz de la tierra. El pasado viernes fue el Día de la Constitución, que por una decisión del doctor Leonel Fernández Reina, su gobierno, se hizo un cambalache para que los días feriados algunos pues fueran transferidos al día más próximo de la semana entrante. Entonces mañana es cuando será el día de feriado por motivo de la Constitución de la República, pero nosotros no podemos perder de vista, independientemente de cómo el gobierno o los gobiernos se le antojen colocar cosas de lo que es la parte esencial de cada término de este acontecimiento en particular. Queremos hablar ahora, y Miguel, que además de comunicador excelente, es un historiador, aunque ustedes lo vean tan joven, pero ha tirado muchas páginas para la izquierda en cuanto a la historia. Dice un amigo, perdón la interrupción, para la derecha. Para la derecha, sí, que es muy usual. Miguel nos va a hablar un poquito, tenemos unas imágenes de apoyo, también tenemos más adelante para que veamos lo poco preocupados que estamos por conocer nuestra historia y algunas opiniones en torno a la Constitución de la República. Miguel, buena acogida, esperamos que usted nos ilustre un poco. Ya creo que hace 2 años que usted vino a hablarnos de... Sí, hace mucho. Sí, queremos refrescar ahora, a propósito de que en San Cristóbal, que fue donde se dio este momento histórico, el presidente Luis Abinader hizo un consejo de gobierno y ahí le prometió muchas cosas a la comunidad que a lo mejor le importan más que el hecho histórico, pero que no puede dejar que se olvide esa parte. Fíjese la importancia de la fecha 6 de noviembre de 1844, Constitución, la Villa de San Cristóbal, la cuna de la Constitución Dominicana, como se le conoce, San Cristóbal, primera provincia a la entrada de lo que es la región sur del país. La importancia de conocer lo que es la propia Constitución, derechos civiles, políticos, deberes en la ciudadanía, tiene que ver, Pedro, con lo que es el punto, ¿por qué la Constitución? 176 años de ese acontecimiento que marcó un punto de avance en la historia de lo que es el constitucionalismo liberal en la República Dominicana. Más allá a ese enfoque liberal, hay que tomar en cuenta que bajo la visión por la cual se crea la Constitución Dominicana, luego de proclamada la independencia el 27 de febrero del mismo año en la cual nace la Constitución, solo que la independencia 27 de febrero, Constitución 6 de noviembre. El golpe mortal y el primer vicio de autoritarismo legalmente instituido, artículo 210. El artículo 210, bajo la visión que tenía Santana, de entender que tenía que tener poderes absolutos como una forma de avasallar desde el poder, y fíjense que desde esa visión avasallar desde el poder, se implementa en la República Dominicana la pena de muerte, pena capital. Esa pena capital, fruto del artículo 210, llevó consigo ejecuciones hacia miembros, incluso patriotas que lucharon por la independencia nacional. Cuando se crearon comisiones, para tener una idea bastante clara, Pedro, se crearon comisiones con el objetivo de que todo aquel que Pedro Santana entendiera era un traidor a la patria, tenía que ser fusilado. La primera comisión fue creada en el año de 1847 y fruto de esa comisión, víctimas de esa comisión, a su vez partiendo de un derecho que tenía Santana en la propia Constitución, artículo 110, primera puñalada al espíritu libertario y liberal de contenido de la Constitución, los hermanos José Joaquín y Gabino Puello.
ambos hermanos fueron ejecutados, se le aplicó la pena de muerte. Más adelante crearon otras comisiones, entre los cuales, por ejemplo, podemos citar María Trinidad Sánchez, que fue ejecutada, Francisco de Rosario Sánchez, que fue ejecutado, y esa constitución ha recibido una serie de reformas y modificaciones. 39, que yo creo que son más. 40, entre modificaciones y reformas. La primera en 1854. En esa misma constitución de 1854, procurando dar un respiro desde el punto de vista de eliminar poderes, se suprimió el artículo 210. Pero sin embargo, en diciembre de ese mismo año, se modifica nueva vez la Constitución por la iniciativa de Santana y se reintroduce nueva vez el artículo 210. Año después está la Constitución de Moca, que es una de las más avanzadas en términos de lo que son los derechos fundamentales al sufragio, que sentaron las bases al llamado sufragio universal de la población dominicana, porque se resalta, Pedro, que previo a ese año 1858, Constitución de Moca, no todo dominicano tenía derecho al voto. No, inclusive, fue el día pasado que por lo menos a las mujeres se les permitió. Vamos a ejercer llegar el derecho. al 1942, que fue el año de la reforma constitucional. En la época de la dictadura, claro, Trujillo no era Ya presidente. la más avanzada. Sí. Bueno, Entonces, podríamos decir que dentro de la más avanzada está la de 58 de Moca sí. y está la de 63 de Bosch. Cuando la Constitución Dominicana, que ha sido vilipendiada, ultrajada, maltratada por Pero es dictadores, nuestra Constitución. más allá de hacer nuestra Constitución, ley de leyes, carta magna, el irrespeto a la misma llevó consigo, incluso Pedro, que a quienes muchos consideran el padre de la democracia, fíjese la desfachatez, que Hipólito Mejía y su Congreso declararon a Balaguer padre de la democracia. Ese propio Balaguer, Pedro, fue capaz de decir en el Congreso, mientras en un momento fue gobierno durante sus 12 años, que la Constitución era un pedazo de papel. Ahora, ¿qué es lo que Balaguer hace? Balaguer acuña un término de constitucionalista y estadista político alemán. Estamos Sí. hablando de la figura de Ferdinand Lassalle. Sí, que dijo. Ferdinand Lassalle es el creador de dicho concepto. Balaguer lo acuña y lo hace famoso. Una frase, ¿no? Exacto. No de Balaguer, sino de Lassalle. Sí. Entonces, esa constitución, papeles fundamentales, por ejemplo, Eugenio María de Hostos, en las cátedras de Derecho Constitucional, lo que tiene que ver eliminar parte de lo que en un momento era la pena capital, pena de muerte, Eugenio María de Hostos jugó un papel fundamental, porque la propia Constitución Dominicana, entre las modificaciones y reformas que ha recibido, está la de 1908. ¿Qué papel jugó Eugenio María de Hostos en función de esa reforma constitucional de 1908? Que las cátedras de Derecho Constitucional que Hostos presentó al país, recuerde que Hostos llega a la República Dominicana en el año de 1875, y ya dentro de la visión que él tenía, era que eso era inviable desde el punto de vista de lo que es la inviabilidad de la vida, vía un enfoque filosófico que tenía Hostos. Sin embargo, esas cátedras presentadas por Hostos en el año de 1897 lleva consigo el nacimiento de un movimiento pro vida, a favor de la vida y en contra de la pena de muerte. Genera consigo una reforma constitucional en el 1908 que elimina la pena capital hacia lo que en ese momento eran los delitos políticos. Otras reformas surgieron en 1924, que a raíz de esa reforma constitucional del 24 ya se eliminó en todas sus vertientes la pena de muerte. Cuando usted citaba la reforma de 42, época de la tiranía, Trujillo no era el presidente, era Jacinto el presidente, títere como tal, Sí, de Trujillo. Trujillo. Recordar que hubo un acontecimiento que puso en cuestionamiento a Trujillo, la matanza haitiana del 37.
fruto de esa matanza haitiana de 37, Trujillo, buscando un respiro ante la sociedad dominicana, La presión. exacto, la presión nacional e internacional, quiso presentarse como aquel hombre que disfrutaba de la libertad. Y en esa reforma constitucional, por vez primera, la mujer dominicana Adquiere el derecho. adquiere derechos civiles y políticos. Y en esa reforma de 42 se reintroduce nueva vez la pena de muerte. ¿Solo porque se reintroduce? Se reintroduce como una forma de que sería aplicada para aquellos traidores a la patria. Recordar, en plena dictadura, había que utilizar un instrumento para todos aquellos que Trujillo entendía conspiraran contra la patria. Usted tiene la de 63 del profesor Bosch. Dentro de la de 58 de Moca y la de 63 de Bosch, está dentro de las reformas constitucionales más democráticas y liberales que República Dominicana haya tenido. En el 66, otra reforma constitucional iniciando Balaguer el poder. Pero con el permiso, Miguel, antes de llegar a la del 2010, que es la más reciente, vamos a ver, porque yo dije al principio que es importante que no nos olvidemos de la esencia del porqué de este acontecimiento. Y las razones son las que yo creo, con el perdón suyo, que veamos ahora, de que hay gente que ni le importa, ni le interesa estos acontecimientos, y viven una vida como en el aire sobre lo que son estos temas. Vamos, señor director, a ver qué opina la gente sobre la Constitución de la República a propósito de la celebración del 176 aniversario. Durante un recorrido por distintas partes de la ciudad, se tomó la impresión de los ciudadanos de lo que hoy se conmemora, y las respuestas fueron las siguientes. 6 de noviembre, día de la primera Constitución de la República, eso fue como Luperón, Gregorio Luperón, que hizo eso. Eso fue años después del 44, mucho después de la independencia. Entonces se restauró la Constitución para que todo tenga orden y todas las cosas. Oh, el día de la Constitución, 6 de noviembre. Claro. ¿Cuál? El día de la Constitución, nuestro 176 aniversario. Se quejaron ya que esta fecha fue movida y solo saben que es día de fiesta. Yo sé que es día de fiesta, pero no sé qué se celebra. ¿Tú no sabes qué se celebra el día de hoy? Dicen que es de la Constitución, no sé. ¿El día de la Constitución? Pero no sabía mucho que se celebraba hoy, porque esa gente cambia la fecha. Lo pusieron de que para el lunes, ahora el día de fiesta. Es un día constitucional, las autoridades son las que hasta ahora tienen la jerarquía para cambiarlo, pero entiendo que no es una idea tan agradable que digamos. Autoridades se trasladaron a San Cristóbal, cuna de la Constitución, para realizar varias actividades en conmemoración del Día de la Carta Magna. Les informó Liliana Castillo. Ahí está. Yo quiero, antes de seguir hablando de la Constitución, transmitirle un saludo que le mandó su amigo el doctor Aulio Collado Anico. Aulio Collado. Sí, que me pregunta siempre por usted. Y que Igual. Lo vive observando, me dice, a través del canal. Dígale. Entonces, sí, Miguel, quedamos en la Constitución del 63, que es la de propiciada en el gobierno de Bosch de los 7 meses. Fíjense que con relación a la Constitución de Bosch, varias razones motivaron a esa Constitución. Desgraciadamente y lamentablemente, más allá a esa visión liberal y progresista de Bosch, fíjense que era de la más avanzada, que una de las razones que desató el movimiento que procuraba el regreso a la constitucionalidad estaba cimentada en los principios fundamentales de esa Constitución de 63. Solo los elementos conservadores de esa época tenían un pensamiento contrario al contenido de la misma. Lamentable y desgraciadamente, se vio truncado ese proceso de democratización y fortalecimiento institucional
en el contenido de la Constitución que tenía voz, fruto de golpe de Estado, que terminó en lo que se conoce como la Guerra de Abril de 65, Revolución de Abril de 65. La revuelta. Exacto. Entonces, es esa misma Constitución, la de 2010, como usted citaba ahorita, la Constitución fruto, acuerdo, corbatas azules, Miguel Vargas, Leonel. Fíjese, tiene pro y contra. Dentro de pro está que por vez primera se habla de un Estado social, democrático y de derecho. El Estado social, democrático y de derecho que tiene la Constitución Dominicana en su artículo 7 es fruto del Estado constitucional de derecho que tiene España de 1978. Fíjese que la Constitución Dominicana de 2010 toma como elemento los constituyentes de ese momento esa Constitución de España de 1978 en cuanto a lo que tiene que ver el Estado de Derecho. Es decir, ese proceso de avance del Estado social, democrático y de derecho que tiene la República Dominicana, el punto está en que es intermitente, Pedro. Sí. Funciona solamente para quienes tienen poder. ¿Hasta qué grado el Estado de Derecho en el contenido de la propia Constitución Dominicana se le aplica a la generalidad de la población dominicana? Y esa misma Constitución fue modificada para el elemento reelección en 2015. O sea, ese proceso de modificar en más del 90% entre modificaciones, la Constitución Dominicana ha sido para interés reeleccionista y de ambiciones de unos que otros dictadores desde la época de Lilis, lo que hizo Santana a su antojo, y como les reitero, ese golpe mortal, artículo 210, que representó un proceso de retraso al pensamiento liberal de los constituyentes, incluso como Buenaventura Báez, que era uno de esos grandes pensadores que participó en la conformación de esa constitución como constituyente, entre otras figuras. Y hasta la fecha, es esa misma constitución, como usted dice, es la única que tenemos. Ahora, eso no implica, Pedro, que la sociedad dominicana no esté llamada, no esté compelida a que en un momento dado la clase politiquera de este país entienda que dependiendo de fortalecimiento institucional, una constitución mucho más avanzada, no a capricho de una minoría, porque ahí radica el punto. ¿Por qué cuando en el proceso de consultas para la Constitución del año 2010, la gran mayoría de la población dominicana, el 75%, procuraba que esa Constitución tenía que ser vía una asamblea revisora, vía una asamblea constituyente? Sin embargo, se impuso la minoría, se impuso vía una asamblea revisora. ¿Por qué? Porque a más poder, a más dominio, más puedo hacer. Así piensan, Pedro, quienes nos han gobernado hasta la fecha. Y esa Constitución ha sido golpeada desde su nacimiento hasta la fecha. A 176 años de esa Constitución en la Villa de San Cristóbal, 6 de noviembre, ¿cómo ha parido la República Dominicana dictadores? ¿Cómo ha sido utilizada hasta para, como le decía, pena de muerte? Pena de muerte para asuntos meramente políticos. Fíjese, en el 1887, fruto de esa pena de muerte, fue ejecutado el general Santiago Pérez, encontrado culpable de asesinar al poeta Eduardo Escalán. Y uno de los principales juristas de ese entonces criticó y plasmó en su tesis una crítica a la pena de muerte, Justino Castillo, en el 1886, y ya en el 87 se le aplica la pena de muerte a Santiago Pérez, general de la policía. El asunto de la Constitución no es tan sencillo y debemos ser más cuidadosos, hasta para hablar de ella, como diría uno, porque básicamente los políticos, por la forma tan fácil en que la violentan, la pisotean, de acuerdo a sus intereses. Y vemos que siempre
aunque hablemos de los poderes del Estado, el que realmente funciona es el Poder Ejecutivo. Al fin y al cabo, él la maneja a su antojo, buscando tener un poder legislativo a su favor, buscando tener, bueno, de hecho en esta semana fue elegido el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, el Un señor acuerdo Caonabo, político sí, entre Caonabo. Leonel y Abinader. Hipólito la modificó en el año 2002, meramente asunto reeleccionista. Sí, el señor Román Jaques y otros 3 jueces, que fue un acuerdo que, aunque quieran decir que no, se hizo entre Leonel y Abinader. y Abinader. Sí, Acuerdo de aposento, como se dice, oscuro. sí, eso es producto de una constitución Bueno, débil. pero sin embargo, la sociedad dominicana, la generación que viene, la que está ahí latente, los jóvenes de la Plaza de la Bandera, Sí, Marcha así. Verde, tarde o temprano, y prefiero que sea más temprano que tarde, que República Dominicana verdaderamente pueda tener una constitución que no sea vía acuerdo entre minoría. Era como Gaetano Mosca establecía, que la minoría, siendo minoría, tiene el poder de gobernar a la mayoría. Así es. Miguel, yo quiero agradecerte como siempre tu aceptar venir a conversar con nosotros en tu espacio y desear que las cosas sigan marchando bien, que se respete la Constitución y que también el pueblo dominicano pueda respetar el toque de queda para que tengamos salud. Ponerse la mascarilla, lavarse las manos, como le decía anteriormente, y que disfrutar todos de un país sano. A ustedes, amables televidentes, decirles que el próximo domingo esperamos vernos en un espacio similar. Ya el equipo de Agenda Ambiental está en el estudio y ellos son quienes vienen a continuación. El próximo domingo también traeremos un tema muy interesante, es decir, que no se lo pierdan y esperamos que pasen todos y todas muy buenas noches.